Hola a todos, estamos en una nueva edición de Un Café Conecta. En este caso estamos con Belarmino Feito, que aparte de presidente de Astur Feito es el presidente de la patronal de FADE. ¿Qué tal, Belarmino? Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Pues muy bien, gracias a Dios, Sí, pues bien de salud y bien de ánimo, que en este momento es importante también, ¿no? es importante, sí. Como presidente de de la patronal, que se reciben o canalizan muchas sugerencias y muchas dudas y consultas de las empresas, cómo se están adaptando las empresas a esta situación, a la desescalada y adaptarse a las nuevas necesidades y demandas del mercado? Bueno, pues yo creo que, bueno, esta desescalada que han dado en llamarle así, de desescalada, bueno, yo creo que está generando, como todo este proceso desde el principio, pues de inicio está generando muchas veces confusión. Bueno, pues cada día hay que salir y matizar cosas. Bueno, pues hay cosas que van cambiando y las empresas están haciendo un esfuerzo importante, lógicamente, por adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? En cualquier caso, este proceso de desescalada, bueno, yo creo que hubiera sido mejor enfocarlo, bueno, pues yo creo que se está pilotando desde Madrid. España es muy diversa, yo creo que los territorios, cada territorio es diferente, tiene una circunstancia diferente, no afectó por igual a todos los territorios, no todos los territorios se adaptaron igual. Y luego, pues en cada territorio hay sectores que no tienen el mismo comportamiento, unos sectores en unos territorios que en otros, no afecta por igual a unos sectores que a otros. Por lo tanto, esto, pues nosotros desde un principio habíamos dicho que bueno, pues esto que se debía pilotar más, bueno, yo creo que por una parte había que, teniendo en cuenta, como siempre, hemos dicho desde el principio, que preservando la salud de las personas, que es lo importante, que de alguna manera pues había que, proporcionando, partiendo de unos preceptos de base científica en el ámbito sanitario que se debieran de haber dado, pues también dejar y teniendo la capacidad de las empresas, teniendo EPIs, teniendo la posibilidad de realizar test, pues debiera de dejarse de haberse dejado un poco más a las empresas pilotar un poco. Cada uno es el que mejor conoce lo que ocurre en su empresa, lo que ocurre en su casa y la mejor forma de poder, digamos que, mantener la actividad al máximo, preservando la salud, pero bueno, por supuesto teniendo los medios, ¿no? Teniendo los EPIs, teniendo la posibilidad de hacer test, etcétera. Ya que no pudo ser así, pues de alguna manera yo creo que esto se debe pilotar más a pie de obra, como decimos, ¿no? Más desde el propio territorio, desde las comunidades autónomas, teniendo en cuenta bueno, pues que dentro de cada comunidad autónoma o de cada provincia, cada municipio tiene un perfil diferente, tiene unas características diferentes, no le afecta por igual. Entonces, dentro de cada comunidad autónoma o de cada provincia, como es el caso de Asturias, una comunidad uniprovincial, pues también ver un poco por ayuntamientos, por territorios y que tenga de alguna manera la comunidad autónoma, el gobierno autónomo, el gobierno autonómico, la posibilidad de pilotar ese proceso, porque yo creo que es el mejor, se puede conocer, porque bueno, porque por proximidad es el que mejor conoce su territorio y las características de cada comarca, de cada ayuntamiento, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera, pues si lo preceptivo es salvar vidas, y lo primero, pues lo segundo es salvar Empresas. empresas, y salvar empresas es al final proteger al tejido empresarial y proteger el empleo, que tan importante va a ser pues en esta, de cara al futuro, ¿no? Claro, está claro. Un poco el resumen sería reactivar la economía manteniendo o maximizando la seguridad, digamos, ¿no? Así es. Muchas empresas demandan una serie de medidas, entre ellas la reanudación inmediata de las conexiones aéreas y la movilidad de personas para, bueno, para reactivar su desarrollo de actividad económica. Es la prioridad el abrir las fronteras? Bueno, yo creo que, a ver, Asturias es una comunidad donde tienen, bueno, pues gran parte de su actividad industrial se centra en el mercado internacional, en el mercado global. Y ese es un asunto que hay que preservar y hay que tener en cuenta también, pues un poco también la imagen de país, ¿no? De cara al exterior. Y yo creo que
Yo creo que sí es importante que empresas, hay muchas empresas que están desarrollando en este momento proyectos en el exterior y que en su momento tuvieron que repatriar a toda la gente que tenían ubicada, o sea, ejecutando estos proyectos, y que es importante que se puedan retomar cuanto antes y normalizar, entre comillas, bueno, pues tanto la posibilidad de que se puedan desplazar de nuevo la gente y reanudar esos proyectos, como también de que muchas veces hay proyectos que requieren presencia de personas de fuera, de otros países en Asturias, y que también tengan la posibilidad de venir, lógicamente, con seguridad, ¿no? Preservando esa seguridad, pero yo creo que eso es importante. El mercado internacional marcó, sobre todo en el ámbito industrial, bueno, pues la etapa reciente bueno, de crecimiento de nuestra industria. Precisamente, pues cada vez había más empresas exportadoras, cada vez tenía más peso la exportación. Eso es muy importante en una comunidad como Asturias y hay que preservarlo por encima de todo. Por lo tanto, es importante que cuanto antes se normalicen la posibilidad de retomar todos estos proyectos y asumir esa nueva normalidad. Claro. Recientemente, la COE, sindicatos y gobierno han firmado un acuerdo, pues, de ayuda social para conservar el empleo. ¿Cómo se valora desde FADES aquí ese acuerdo? Yo creo que, a ver, los acuerdos en este momento, yo creo que COE está haciendo un esfuerzo muy grande para poder cerrar acuerdos, en este caso con el gobierno y con las organizaciones sindicales, ¿no? Recientemente, bueno, pues se cerró un acuerdo precisamente bueno, pues de cara a los ERTES hasta el 30 de junio, etcétera. Y bueno, que fue, por cierto, cuestionado por algunos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar estos acuerdos más allá del acuerdo en sí. Desde luego que cuando se cierra un acuerdo, no todas las partes, o sea, no, es imposible que satisfaga a todo el mundo, ¿no? Quiero decir que no, porque no afecta por igual a todo el mundo. Y en este caso, pues se cerró el mejor acuerdo posible. O sea, yo me consta porque yo particularmente estuve una mañana 4 horas en una videoconferencia antes de cerrar el acuerdo, precisamente con COE, y fue un acuerdo complejo y fue el mejor acuerdo posible. Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ver este tipo de acuerdos y valorarlos por la importancia, primero por la importancia de cerrar un acuerdo en estos momentos donde yo creo que hay que buscar consensos amplios. Es importante no romper ese canal de diálogo social, en este caso con las organizaciones sindicales y con el gobierno, y mantenerlo en este momento es importante, no a costa de lo que sea, pero bueno, yo creo que en este caso pues sí se hizo un esfuerzo importante. Entonces hay que valorarlo por el logro del acuerdo en sí, y luego muchas veces también por lo que evita, porque muchas veces el llegar a un acuerdo que no es satisfactorio pero que era el mejor posible, aunque no fuese satisfactorio, que por supuesto para mí tampoco lo era, pero hay veces que hay que hacer las cosas así, y, y sobre todo hay que valorarlo por lo que evita. O sea, quiero decir que cuál hubiesen sido las circunstancias y cuál hubiese sido la tesitura si no se hubiese cerrado este acuerdo, desde luego que muchísimo peor, ¿no? Entonces, bueno, siempre yo creo que en este momento COE, y sobre todo en ese acuerdo me consta que se hizo un gran esfuerzo, que desde las posiciones iniciales hasta el acuerdo que se cerró hubo avances muy, 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 muy significativos, muy importantes, y al final yo es un acuerdo que, como lo conozco y sé en qué circunstancias se negoció, que valoro muy positivamente por lo que se evitó precisamente, cerrando ese acuerdo. Y de alguna manera queda abierto también ese canal de diálogo social para seguir avanzando en las negociaciones con el gobierno y con las organizaciones sindicales, que yo creo que es lo más importante. Eso sí, no a cualquier precio, y desde COE se está haciendo un esfuerzo, en este caso, por alcanzar acuerdos y consensos amplios, pero no a cualquier precio y tampoco, y me consta, y yo así precisamente lo valoro, que no se puede tampoco tensar la cuerda y que, bueno, pues algún día no podremos cerrar algún acuerdo. No siempre se puede tensar tanto la cuerda porque se puede romper y,
y seguro que algún día pues, llegará un momento en el que COE no puede suscribir un acuerdo y seguramente las consecuencias de no suscribirlo serán peores, pero bueno, yo creo que son estas cosas del diálogo social, ¿no? Claro. La Administración ha tomado bastantes medidas o varias medidas para ayudar a las empresas, ¿no? Destacan, por ejemplo, los créditos ICO y los ERTEs temporales y demás. ¿Qué medidas echan falta FADE o qué medidas propone FADE complementarias a las que se han aplicado para la Administración? Bueno, yo creo que más que las medidas en sí, yo lo he dicho desde el primer día, que una medida puede ser diseñada con toda la eficacia del mundo, pero que si no llega a tiempo, pues pierde toda su eficacia. Entonces yo creo que a la hora de adoptar las medidas, lo primero es el cuándo producen efecto y si cuando producen ese efecto siguen siendo eficaces o han perdido eficacia porque ya no llegan a donde tienen que llegar para lo que están diseñadas, ¿no? Entonces, yo creo que hubo casos, por ejemplo, pues, no sé, pues tributos o las cuotas de los autónomos. Bueno, yo creo que si se quiere dar liquidez, y yo creo que una de las prioridades en todas estas medidas fue, bueno, pues lo que más se acuciaba en ese momento, que era la liquidez, ¿no? Yo creo que la mejor forma de dar liquidez a una empresa es evitando que haga un desembolso, porque bueno, es la forma más rápida de darle liquidez. Y en algunos casos, bueno, pues hemos visto cómo había que pagar cuotas de autónomos y luego solicitar la devolución o también con este tema de los tributos, ¿no? Entonces, lo que echamos de menos fue, bueno, pues de alguna manera eso que esto se convirtiese un poco directamente en exenciones, con lo cual el dinero que se queda en caja es liquidez inmediata y eso fue una de las cuestiones bueno, pues que yo creo que falló. Y luego también, en cuanto a los avales, estos, por ejemplo, los ICO, los avales del Instituto de Crédito Oficial, pues bueno, pues de alguna manera son un poco en su tramitación, pues se convierten a veces en trámites un poco farragosos y que se prolongan en el tiempo y la inmediatez en estos casos es importante. Entonces, eh, volvemos al principio, ¿no? O sea, yo creo que las medidas lo que tienen que tener es inmediatez y hay que buscar la forma de que tengan efecto inmediato ya, porque esta es la forma de llegar al mayor número de empresas porque a la empresa que le llega tarde, esa empresa ya no tiene solución y esa medida ya no es eficaz. Entonces, yo de alguna manera lo que eché un poco en falta es eso, que la anticipación y la inmediatez. Claro. Hablando un poco ya por sectores económicos, los hay que están afectadísimos, como podría ser la hostelería, los hay que están parcialmente afectados, como es el caso de la industria, y los hay que están muy poco afectados o incluso beneficiados, como son alguna tecnológica. ¿Cómo crees que puede afectar esto en la recuperación a estos sectores? Bueno, lógicamente, como bien dices, hay sectores o sea, esto no afectó por igual a todos los sectores, ¿no? Entonces, en lo que es en la recuperación ahora de la actividad económica, bueno, pues yo creo que es importante adoptar medidas de carácter transversal, como las que hablábamos, ¿no? Como los temas de liquidez, etcétera, etcétera, la simplificación de toda la burocracia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que abordar hay que abordar esta recuperación desde el ámbito sectorial, precisamente. Cada sector es un mundo y no todos los sectores tienen las mismas necesidades y precisamente en eso estamos basando ahora que estamos poniendo en marcha ya se ha iniciado un proceso de concertación, digamos, concertación de urgencia o concertación transitoria, ¿no? De concertación social por parte del Gobierno del Principado, organizaciones sindicales mayoritarias, comisiones obreras, UGT y FADE, y precisamente queremos abordar cuestiones, aparte de cuestiones inmediatas transversales, pues precisamente lo queremos abordar también desde el ámbito sectorial. Desde luego en Asturias hay en esta, bueno, pues en esta recuperación que debe de haber necesariamente de la actividad económica y del impulso de la actividad económica, pues yo creo que hay que aprovechar las potencialidades que hay, que sí las hay,
y muchas. Yo creo que, bueno, pues tenemos un sector que es el sector sanitario y de la salud, incluso de enfocado a los servicios sociales y a mayores, etcétera. Bueno, pues todas estas cuestiones yo creo que son una oportunidad y que es un sector en los que tiene que Asturias focalizarse. El turismo, por ejemplo, bueno, pues el turismo lógicamente es uno de los más afectados en este caso, ¿no? Por todo esto, pero sin embargo yo creo que también en Asturias se tiene un poco esa imagen de Asturias, esa imagen de paraíso natural, que nos aleja un poco de ese turismo de masas y nos convierte ya en otro tipo de turismo, un turismo de calidad, pues yo creo que también pues va a tener una oportunidad. Yo creo que hay que focalizarse precisamente en eso y apoyarse en eso y precisamente convertir esto en una oportunidad frente a otros territorios en esta etapa de crisis. Hay otros sectores, pues yo qué sé, como la industria, como bien decías, pues es un sector menos afectado, pero bueno, era un sector que estaba sufriendo una transformación antes de este proceso, ¿no? En diversos ámbitos. Tenemos una parte del proceso de transición ecológica en el ámbito de la energía que afectaba directamente a la industria. Y también estábamos abordando un proceso de transformación digital. Y yo creo que con todo esto, pues hay que de nuevo convertir esto en una oportunidad. Yo creo que la transición energética, la transición ecológica, la transición energética, pues ahora hay que utilizarlo como una palanca de desarrollo precisamente en estos momentos y bueno, pues buscar una forma de hacer esa transición que de alguna manera bueno, pues nos convierta precisamente bueno, pues en pioneros a la hora de desarrollar incluso ciertas tecnologías o tal que luego se puedan exportar al exterior y sobre todo, bueno, pues aprovechando esa base industrial que tenemos en este momento, acelerar, porque esto ha venido a acelerar el proceso de transformación digital, con lo cual yo creo que bueno, pues puede ser una oportunidad para desarrollar aún más esa base industrial. Yo creo que la industria en Asturias es un poco la columna vertebral de la economía asturiana y yo creo que aquí bueno, pues hay que intentar convertir esto en una oportunidad. Y precisamente ahí pues también el sector tecnológico, las nuevas tecnologías, que cuenta con una importante implantación en Asturias, pues yo creo que tiene que acompañar precisamente, aparte del desarrollo del propio sector en sí, es muy importante también pues porque que se convierta también en una palanca de apoyo a todas las demás empresas en este proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver estas cuestiones Hay otros sectores, bueno, pues como la construcción, el transporte, que pueden ver su oportunidad en el Pacto Verde Europeo. Yo creo que tenemos que verlo, por eso decía que, bueno, pues tenemos que ver las cosas, ser conscientes de la realidad, que es una situación difícil, muy compleja, pero, bueno, pues tenemos que ser un poco también optimistas y ver que todo esto lo podemos convertir muchas veces en oportunidades y que Asturias yo creo que tiene una posibilidad de coger este tren y de situarse un poco a la cabeza en muchas cuestiones bueno, pues en ese nuevo escenario que se nos avecina. Claro, uno de los puntos positivos que se ha destacado de esta crisis ha sido el aumento de la colaboración público-privada. Por ejemplo, cuando se necesitaban EPIs y sistemas de protección individual para los sanitarios, pues la administración pidió a la industria pues, la fabricación urgente de los EPIs. Y al final acabaron siendo los makers que con su máxima flexibilidad pues consiguieron proveer en manera urgentísima pues EPIs, ¿no? ¿Crees que puede ser el punto de inflexión para aumentar la colaboración público-privada, acercar los centros tecnológicos a las necesidades de la industria y dinamizar la investigación aplicada? Bueno, yo creo que precisamente estos ejemplos son los que demuestran que cuando se quiere se puede, ¿no? Sí. Y la colaboración público-privada, pues yo creo que es una filosofía bueno, pues yo creo que está en las peticiones de las organizaciones empresariales desde hace ya muchos años. Era uno de los puntos que, bueno, pues se recordase el documento de Sin Empresas No Hay Paraíso y las 22 acciones que promovimos en ese momento. Una de ellas era precisamente
la colaboración público-privada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad probablemente de impulsar, una nueva oportunidad también de impulsar más esta colaboración público-privada que, repito, desde las organizaciones empresariales la venimos demandando desde hace años y que, bueno, pues por una parte yo creo que de alguna manera un sistema en el que por una parte tenemos la defensa del interés público, que se realiza desde las propias administraciones, y por otra parte se combina precisamente con la ejecución de todas estas cosas, de todos estos proyectos, de todas estas obras, pues por parte de las empresas privadas, que son, bueno, pues yo creo que, como todos sabemos, yo creo que en este caso suma también la eficiencia de la ejecución de las empresas privadas. Entonces yo creo que, bueno, pues yo creo que puede ser un método que debemos de tener en cuenta de cara al futuro de impulsarlo, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de impulsarlo cuando tenemos ahora recientes ejemplos como decía, que demuestran que cuando se quiere se puede y que yo creo que pueden funcionar perfectamente. Claro. Por cambiar un poco de temas y llevarlo al ámbito más privado de la situación personal de Astur Feito, los que nos dedicamos al mundo industrial y andamos por ahí poligoneando, tenemos en Astur Feito, pues bueno, una empresa de referencia, ¿no? ¿Y cómo le ha afectado a su empresa, a Astur Feito y a las demás esta crisis? ¿Hay algún proyecto que se haya parado, ralentizado o incluso cancelado? Bueno, en el caso concreto de Astur Feito, pues digamos que hemos mantenido una cierta normalidad en todo momento en cuanto a, bueno, pues a la actividad que veníamos desarrollando. Entre otras cosas porque durante esas 2 semanas, 10 o 15 días que tuvieron, que bueno, pues solamente, o sea, estuvieron en funcionamiento las actividades esenciales. En nuestro caso, pues dado la naturaleza de los contratos, que eran contratos internacionales con compromisos firmes de entrega y demás y de cumplimiento de plazos, bueno, pues hemos mantenido la actividad no al 100% durante esas 2 semanas, no al 100%, pero bueno, pues sí, por lo menos en aquellos proyectos más importantes, y durante el resto del tiempo hemos mantenido, bueno, pues lógicamente con las debidas precauciones y de preservar la salud de los trabajadores, y de hecho, bueno, pues no tenemos ningún caso en toda la plantilla, no ha habido, hemos tenido suerte y no ha habido ningún caso. Yo creo que, bueno, pues hubo un esfuerzo por parte de todos a la hora de adoptar medidas desde el principio. Y hemos mantenido la actividad. ¿Que se vieron afectados algunos proyectos? Pues sí, porque en algunos casos necesitábamos recibir, por ejemplo, materiales de Italia o de otras empresas españolas afectadas precisamente por este tema de la crisis sanitaria. Entonces, bueno, pues hubo algunos retrasos en el acopio de algunos materiales que nos tenían que suministrar durante este tiempo, sufrieron algunos retrasos. Hubo algún contrato, por ejemplo, bueno, pues estábamos montando, que todos conocéis, el telescopio en Chile y tuvimos que repatriar al personal que teníamos en Chile, bueno, pues tuvimos que paralizar el montaje y repatriar al personal, y es una de las cuestiones que estamos pendientes de ver cuándo se pueda retomar ese proyecto. Pero afortunadamente, en nuestro caso, pues nos cogió como una cartera de trabajo muy, muy, muy importante, bueno, pues por lo menos a un año vista. Y entonces, bueno, pues siempre tuvimos la oportunidad de avanzar, no sino por unos proyectos, por otros, y de trabajar con una cierta normalidad. Entonces, decir que en el caso particular, pues gozábamos de una situación de privilegio en ese sentido, ¿no? Porque teníamos una cartera incluso sobredimensionada, diría yo, y bueno, pues eso nos ayudó a mantener la normalidad, y eso nos garantiza que de alguna manera a un año vista pues vamos a producir con normalidad. Bien, es cierto que algunos sectores pues se están contrayendo y hay bueno, pues está bajando la contratación, por ejemplo, en el sector del petróleo, por ejemplo, todo lo que tenemos en el sector del oil and gas. Bueno, pues lógicamente están bajando, bueno, pues dadas las circunstancias, está bajando la contratación, pero bueno, estamos incidiendo más en otros sectores, en el sector de las energías, etcétera, y bueno, pues yo creo que vamos a poder mantener una situación
de cierta normalidad, y en este caso una situación de cierta normalidad es mantener una situación de privilegio, ¿no? Tal y como están las cosas. Claro. En la anterior crisis, la crisis financiera del 2008, la mayor parte de las empresas sobrevivieron a base de internacionalizarse. Ahora estas empresas están internacionalizadas, pero muchas cadenas de valor se están viendo muy afectadas, ¿no? Ahora el camino puede ser diversificar en el internacional hacia otras cadenas de valor. Bueno, yo creo que en la crisis de 2008 una de las vías efectivamente era la internacionalización, pero yo creo que en aquel momento hubo muchas empresas que murieron en el intento también. Quiero decir que el tema de la internacionalización es un proceso que lleva tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana. Yo en aquel momento lo advertí, a veces me preguntaban porque nosotros éramos una empresa internacionalizada y tuvimos, bueno, pues apenas nos vimos afectados, ¿no? Porque también teníamos diversificado el mercado, tanto geográficamente como sectorialmente, ¿no? Entonces, lo pudimos salvar bien, pero las medidas que se adoptan de urgencia cuando sobreviene una crisis de estas, muchas veces no son esas medidas de urgencia tampoco son la solución, porque eso requiere de planificación. Todas estas cosas requieren de planificación, requieren de tiempo, requieren financiación, requieren dedicación de recursos. Entonces yo creo que hay que ver muy bien un poco analizar cada caso y en cada caso qué es lo conveniente, ¿no? Efectivamente hay cadenas de valor que se están viendo más afectadas que otras, pero las soluciones de urgencia, yo creo que la diversificación tiene que venir antes, ¿no? O sea, yo creo que decir que hay que trabajar con planificación y, bueno, pues pensar que si tienes tus sectores diversificados, pues es posible que se te caiga un sector, como por ejemplo bien mencionaba nuestro cliente en este caso, que bueno, pues el sector del petróleo lógicamente se está viendo muy afectado, bueno, pues, por la caída de precios. Cuando caen los precios a mínimos, pues no se ponen nuevos proyectos en marcha, incluso puede haber algún proyecto que se paralice, pero que no ha sido el caso, pero bueno, eh, que nos haya afectado a nosotros por lo menos, pero bueno, de alguna manera esa diversificación, abordar nuevos sectores, nuevas cadenas de valor, eso requiere de tiempo, requiere para penetrar en el mercado hay que prepararse, te piden normalmente, bueno, pues tienes que tener referencias que a veces no tienes, y tienes que pasar procesos de homologaciones que son muy largos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, yo creo que el tema de la diversificación es un tema que hay que tener siempre presente, y no solamente en estos momentos de crisis, porque en estos momentos, digamos que la medicina puede llegar tarde, ¿no? Claro. Si hay una empresa asturiana que tiene especial fuerza atractora en el resto de las empresas del entorno, sobre todo pequeñas empresas, empresas de servicios industriales, es la siderúrgica, es Arcelor, que está teniendo pues alguna dificultad porque le están bajando los pedidos de algunos de sus sectores de trabajo, como es el automóvil, como es el ferrocarril. Y bueno, que tiene un ERTE, que tiene algún problema para pagar a algún proveedor. ¿Cuál es la situación más actualizada de la multinacional? Bueno, la situación actual o la última, pues lógicamente la conocerán el propio Arcelor, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que Arcelor es un caso que vengo diciendo tiempo que me preocupa. Y me preocupa cada día más, porque cada vez son más las cosas, cada vez son más las circunstancias que inciden de forma negativa en el escenario en el que desarrolla la actividad Arcelor. No olvidemos que antes de esta crisis sanitaria, ya, bueno, pues había ciertos problemas. Hablábamos, cuando se hablaba bueno, pues hablando de la tarifa eléctrica, se estuvo hablando mucho de los estatutos de las electrointensivas, que finalmente pues no satisfacía ni de lejos un poco las expectativas ni las necesidades que tenía Arcelor en ese sentido. Se estaba hablando de cómo afectaba todo el tema de la entrada de acero de fuera de la Unión Europea, de China, de Turquía,
bueno, pues donde se estaba produciendo de forma que los costes medioambientales, o sea, sin costes añadidos medioambientales como sucedía aquí en Europa. Por lo tanto, estaba amenazado el mercado siderúrgico europeo, pues ya tenía esta amenaza de la entrada de acero, se hablaba de un arancel medioambiental, etcétera, etcétera. Yo creo que ya era un escenario complejo de por sí, por una parte por los costes energéticos y por otra parte por los temas medioambientales y la entrada de acero en Europa, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues a eso ahora, bueno, pues se añade esta nueva situación, ha tenido problemas, no pudo tramitar un ERTE de fuerza mayor, ahora por otra parte, bueno, pues ahí tienen, de alguna manera, en los procesos de negociación que están teniendo, pues hay falta de acuerdo. Y yo creo que, bueno, pues yo creo que cada día aparece un palo nuevo en la rueda de Arcelor y es un asunto pues, que efectivamente me tiene muy preocupado y yo creo que tenemos que ser un poco conscientes de la importancia que tiene precisamente Arcelor en esto en Asturias como empresa tractora y no olvidemos que Arcelor es una multinacional con presencia en muchos países que tiene precisamente en este momento mucha sobrecapacidad incluso de hornos altos, que aquí tenemos un horno alto parado en Veriña y hay muchos hornos altos en Europa parados o con sobrecapacidad, y que, bueno, pues que lógicamente tiene que tomar, yo creo que la multinacional toma decisiones en un centro de decisión que está muy lejos de aquí y que yo creo que tiene que preservar un poco, bueno, pues los intereses del grupo, ¿no? Como es lógico, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que de alguna manera yo creo que debemos de ser conscientes de la importancia y debemos de ser conscientes de ese escenario, ¿no? En el que se mueve la multinacional. Y lógicamente, bueno, pues sería, bueno, pues, lógicamente sería una pérdida irrecuperable el hecho de que Arcelor, bueno, pues cerrase instalaciones en Asturias, porque sería el principio del fin de la presencia de los siderúrgicos en Asturias. Claro. Uno de los principales problemas que estamos viendo en las empresas es que se están descapitalizando. Se están descapitalizando semana a semana porque ingresan menos de lo que estaba ingresando y les comen los costes, ¿no? Y se están teniendo problemas empresas que hasta ahora eran solventes, empresas con nombre y apellidos, con beneficios, con inversiones, que hacían bien las cosas y demás. Y es el momento de que se necesita ahorro para capitalizar a estas empresas. Se necesita o bien ahorro privado del nacional que invierta de empresas que vayan bien y quieran diversificar su inversión, o bien es el momento de captar ahorro extranjero, es decir, inversión extranjera que venga a invertir y a capitalizar nuestras empresas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para facilitar la entrada de capital y poder que las empresas extranjeras vengan a invertir y ayudarnos a crecer? Bueno, yo creo que como todo la capacidad en este caso de atraer inversión extranjera y de atraer actividad a Asturias, como decía antes, hablando de Arcelor, pues va a estar un poco condicionada precisamente por ese entorno, ¿no? Por el entorno regulatorio que facilite o no el desarrollo de la actividad en Asturias. Entonces, bueno, yo creo que por una parte tenemos un poco que preservar lo que hay de alguna manera, que está condicionado precisamente, como decía, bueno, pues por ese entorno y por otra parte, pues yo creo que a lo mejor hay que dedicar un poco de recursos a estudiar un poco en qué medida, o sea, quiero decir que cuáles, bueno, pues cuáles son las características de Asturias, qué perfil de inversión es la que, bueno, pues pudiese encajar en Asturias y con el tejido existente, y de alguna manera, a partir de ahí, bueno, pues facilitar ese entorno regulatorio en muchos casos, para, bueno, pues poder tener una oferta atractiva para atraer esa inversión. Yo creo que lo que requiere es que lo primero, dedicar recursos a ver un poco y a estudiar cuál es el perfil que encajaría aquí,
y hacer un poco un estudio y ver un poco, bueno, pues qué es lo que podemos sumar a lo que ya hay para convertirnos en un territorio más atractivo y hacer un poco de acción comercial, entre comillas, y de captación, ¿no? Con recursos, dedicando recursos para promover la captación de esas inversiones. Claro, hemos hablado antes de la digitalización, hemos hablado de la descarbonización, de energías renovables. Si tenemos que elegir un único objetivo, un único punto en el que pivotar y que sea base del futuro industrial asturiano, ¿cuál podríamos, si tenemos que elegir uno, el más importante, cuál elegiríamos? Bueno, yo creo que nunca nos podemos apoyar en un solo pie porque si no estamos cojos, ¿no? Y cojos no vamos muy lejos. Entonces, si pensamos que, yo creo que, como decía antes, bueno, pues la columna vertebral de la economía asturiana es la industria. Y yo creo que la industria es fundamental, y como yo muchas veces digo, es muy importante diversificar, pero es que hay que preservar lo existente, ¿no? Entonces, yo creo que preservar y potenciar la industria, yo creo que es vital, yo creo que es vital. Y es que en el entorno de la industria tenemos que apoyarnos, quiero decir que en distintos sectores, ¿no? Yo hablaba antes del sector de las nuevas tecnologías, que es un sector que tiene que acompañar a la industria en el proceso de desarrollo. Entonces, yo creo que en torno a la industria pivotan muchas palancas y muchos puntos de apoyo, que es en el que nos tenemos que apoyar en el entorno del proceso de digitalización. Bueno, pues eso está en el ámbito del sector de las nuevas tecnologías, pero que es imprescindible para el desarrollo de la industria. Por otra parte, la transición energética, bueno, pues está directamente vinculada también a la industria y es otra palanca también, que pudiera ser una palanca de apoyo en este desarrollo industrial de Asturias. Entonces, repito, apoyarse en un solo pie significa caminar cojo, pero bueno, yo creo que bueno, pues en torno a la industria pivotan muchas cosas, pivotan otros sectores, y pivota el sector servicios, el transporte, lógicamente eso afecta al sector, bueno, pues afecta al sector servicios, al comercio, a la hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector vital en este momento en la economía asturiana. Ya, bueno, el tiempo no da para mucho más, pero me queda una pregunta. Y una pregunta que mucha gente se hace y que no se conoce mucho, porque se conoce mucho al Belarminofeito de Fade, pero no se conoce al Belarminofeito de Asturfeito. ¿Cómo se empieza desde prácticamente nada y se consigue llegar a tener una empresa tan grande y solvente como Asturfeito? ¿Cuáles son los orígenes del Belarminofeito? Bueno, en mis orígenes estoy ahora. Todos sabéis que mi confinamiento ha sido en Somiedo, de donde yo soy nativo. Y casualmente el día 13 de marzo pues estaba aquí en Somiedo y el día 14 aquí me quedé, lógicamente, ¿no? Entonces, digamos que mis orígenes son esos, ¿no? Esos son mis orígenes. Evidentemente no son mis orígenes empresariales, y tampoco hay ningún secreto, ¿no? En esto o sea, yo antes decía que con un pie solo se camina a cojo, y no hay un único secreto en el desarrollo de Asturfeito. Yo creo que, bueno, pues ya son 30 años de, de desarrollo empresarial. Bueno, pues ha habido mucho trabajo como es lógico, en estos 30 años, y ha habido muchas personas. Yo creo que, bueno, pues yo creo que si en algún sitio reside, si tenemos que buscar alguna explicación a todo esto, yo creo que
lo que, y lo he dicho ya en alguna ocasión, en alguna entrevista, si me tengo que sentir orgulloso de algo de lo que he hecho en este, o sea, en este proyecto empresarial, yo creo que es el de conformar el equipo de personas que en este momento gestiona Astrofate. Yo creo que el secreto está ahí, ¿no? El secreto, una vez más, como no podía ser de otra manera, yo creo que el secreto está en las personas, pero no en las personas de forma individual, en el equipo de personas eh, que, que conforma Astrofate en este momento. Pues, Ese es un poco el secreto, que no es, sí. que no es fácil, no hay ninguna receta tampoco, quiero decir que no es fácil, han sido muchos años. El conformar este equipo de personas ha sido un trabajo de muchos años y no hay una receta mágica, pero bueno, pero hay un buen resultado. Pues muchísimas gracias, Belarmino, por este tiempo. Para nosotros es un placer siempre estar contigo. Para mí particularmente es un placer siempre escucharte en tus conferencias y tus intervenciones. Y nada, desde aquí desearte un poco que vaya todo mejor. Hay que animar también a la sociedad y a las empresas a hacer cosas distintas, yo creo, a innovar bueno, cada uno a poner su granito de arena para hacer las cosas de manera diferente, para ver un poco cómo nos adaptamos a la época post-COVID. Y, y poco más, agradecerte tu tiempo y que podamos volver a hacer reuniones como estas presenciales dentro de poco. A ver si recuperamos pronto la normalidad, le damos estabilidad a las empresas, le damos certidumbre y que podamos desarrollar la actividad pues, lo antes posible, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues también tenía esta oportunidad de compartir con vosotros y con vuestro público toda esta visión. Y para mí, pues un placer, como siempre, estar con vosotros y a vuestra disposición. Y efectivamente, esperando que la próxima vez lo podamos hacer de forma presencial, y querrá decir que, bueno, pues que algo hemos avanzado en todo esto. Y que eso sea pronto, y sobre todo, bueno, pues desear a todas las empresas y a todos los empresarios asturianos bueno, pues mucha suerte en este proceso de vuelta a la nueva, de vuelta a la nueva normalidad, y sobre todo, pues eso, porque es muy importante o sea, la actividad. O sea, yo creo que la vuelta a la normalidad en general, pues bueno, pues más allá del ámbito sanitario, que yo siempre pongo por delante, yo creo que la vuelta a la normalidad de la actividad económica y de las empresas va a ser fundamental para todo, ¿no? Para todo, para todos, y para el bienestar, bueno, para la generación de riqueza, que al final genera bienestar, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, pues ahí, lógicamente, el papel básico y fundamental es el de las empresas y de los empresarios asturianos, y yo creo que están poniendo mucho empeño en salir de esta situación. Yo a diario recibo, bueno, pues llamadas de muchos empresarios, y sé que están sufriendo, pero sé que están peleando y mantienen el ánimo. Bien, es cierto que la visión es una situación muy compleja, pero yo creo que mantienen todo el ánimo y todo el coraje que se requiere para ser empresario. Muy bien, Así que mucha suerte a todos y muchas gracias a vosotros. muy bien. Pues gracias a ti, Belarmino.